Estamos de regreso, esto es Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Adriano Sánchez Roa, quien es secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura a senador por Elías Piña en ese mismo partido. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y aquí con este equipo de Grandes Ligas que son ustedes. Senador, y Percy, yo creo que hay que pedirle cuál es la fórmula. Laura. Sí, porque no es más, sino tiene más juventud. Ella no tiene fórmula. No, porque tiene más juventud ahora, hay que ver. No hay mucho secreto ahí. Le iba a preguntar que si era una hermana de Laura que estaba ahí, pero... Cuéntenos un poco de la política a propósito de que está aspirando nuevamente y cuáles son las alternativas que se están barajando en el caso de Elías Piña, donde de hecho hay un actual senador que es del PLD, pero que no va a correr por Elías Piña. Bueno, senador, antes que usted le conteste a Laura ese, dice Joaquín Sabina en una canción que nunca vuelva al lugar donde usted fue feliz. ¿Usted no fue feliz en la otra senaduría o usted quiere borrar ese yo estoy de acuerdo con eso. Incluso los sitios que yo he estado, he intentado no volver porque uno debe ir escalando. Pero en este caso, hace exactamente un año me llamó el presidente Danilo Medina y me dijo exactamente que el senador Iván no iba, habían hablado, y que él quería que recuperáramos alguna plaza, que aunque en Elías Piña le fue bien al PLD y a Gonzalo, pero hubo alguna plaza que quería que la recuperáramos. Y yo mismo le dije que quería estar, y se lo digo por aquí todavía, mejor en el gobierno, porque uno del Senado hace muchas cosas, pero el gobierno decide. Sin embargo, esa fue la decisión del partido y ahí estoy yo. Ahí, bueno, los aspirantes... hasta ahora está el del PRM, amigo mío, doctor Johnson, que fue que compitió con Iván. Hay varios de la Fuerza del Pueblo y se está esperando a ver las decisiones finales de los partidos para conformar lo que es la boleta. Ya usted está proclamado candidato del PLD. Yo fui el primero escogido en el país por cualquier partido hace como 7 meses. Pero Laura... Hace una semana nos proclamaron. Sobre las opciones, como sobre las alternativas que había. Sobre todo porque también está el tema de la alianza de por medio. Sí. ¿Usted entra dentro de la alianza? Bueno, las alianzas a nivel congresional se están en discusión, excepto prácticamente 3 provincias, excepto Barahona, Mirabal. Romana y... Correcto, pero... Todo eso está en el discutiéndose. La parte de Elías Piña es parte... discutiendo, la parte que no está negociada se sigue discutiendo. ¿Cómo resolver? Porque, por ejemplo, usted está proclamado ya por su partido. Lo que quiere decir que se establecen derechos, ¿verdad? Que puede incluso ser fuente de conflicto de carácter legal, ¿verdad? Sí. Si el que quitan se queja, ¿verdad? Puede recurrir a algún tribunal. ¿Cómo resolver esa parte? Bueno, si los partidos antes de llegar a una alianza comienzan a proclamar candidatos. Luce que los partidos han proclamado lo que entienden que son parte de lo suyo en la alianza, hasta ahora. Por ejemplo, la proclamación nuestra... Es decir, gente que encabezaría la alianza. Bueno, la proclamación nuestra, yo vi ahí como 12, algunos colegas y otros nuevos, que se proclamó, no se proclamaron los 32. Se proclamaron 12, estábamos ahí. Pero hay que también pensar que uno tiene que tener el interés colectivo por encima del personal. Si por cualquier razón uno que estemos proclamado, la alianza entiende que debe ser otro, yo creo que lo ideal es que tú cedas sin tener que recurrir a nada y que también actúe en las encuestas, es decir, debe irse con lo mejor, con lo que usted entienda que va a conquistar el puesto. Usted lo dijo bien, usted lo dijo bien, lo ideal. Sí, lo ideal, sí. ¿Y cómo está Adriano en Elías Piña en estos momentos? ¿Cuáles son las posibilidades de usted volver a ser senador? Yo le decía a un amigo que en el 2010 fui el 4º mejor votado del país y hoy yo estoy mejor que en el 2010. ¿Por qué estoy? Porque el accionar que teníamos nosotros, yo como senador y el gobierno, hoy no existe. Por ejemplo, allá habían obras que se hacían permanentemente. Allá nosotros transformamos los 2 principales hospitales, Donde Valle y Comendador. Se hicieron las 6 calles. Se hizo el Politécnico en la mansión de Trujillo, la casa que era de Trujillo, Politécnico que tiene la iglesia grandísimo. Se trabajó, por ejemplo, en las vocacionales, se trabajaron en la creación, por ejemplo, de más servicios en los hospitales. Es decir, se hizo un accionar que hoy no existe. Pero en el caso, por ejemplo, legislativo, yo aquí me concentré, aprendí de Esteban Jaque, como fuimos diputados en el 98, y me concentré y produje 512 iniciativas que ningún legislador ni diputado ni senador la ha tenido en la historia.
no creo que algunos lleguen a 300. Entonces, el accionar que yo tenía, el pueblo lo está viendo. Incluso, fíjense lo que es la cosa, el elemento central que la gente reclama ya es el elemento de alimentación, porque la tarjeta se la han quitado. La aumentaron a doble, pero no la dan. Los programas de asistencia que tenía el gobierno, porque a veces la gente critica una funda de comida, pero hay que ir a las 12 del día a un campo y ver que no están cocinando, a ver si vale o no vale la funda de comida. Yo me inventé unos cubos, de esos que son como de pintura, pero cubos, y en los cubos entonces le echaba los alimentos, porque ahí caben más, y el cubo le queda para cargar agua, para guardar cosas, y eso es lo que la gente menciona más. Incluso en estos días que tuvo a ver allá, una señora dijo algo, y él no entendió, le dijo, den el micrófono, le dice a ver, y dice ella, que de que Adriano se fue, se acababan los cubos, la comida. Sí, eso tiene otra expresión, eso tiene como la expresión del engaño, ¿no? La del cubo, exacto. Yeah. No, porque el cubo incluso, usted ve esos cubos amarillos por todos lados. Lo que quiero decir es que el hecho mismo de que hayan desaparecido, por ejemplo, yo tenía, para el inicio de caña escolar, yo le daba, por ejemplo, útiles escolares a todos los estudiantes que asistían uno a uno en diciembre. La patronal, porque nosotros como país a veces vemos que, Adriano, que una orquesta... esa casa a la que usted se refirió ahorita, ¿es la casa que está usando el ejército? No, allá teníamos inicialmente... ¿Qué uso tiene esa casa? Sí, nosotros teníamos la casa que era de Trujillo, la mansión, su vivienda. ¿Qué se hace? Esa se transformó en Politécnico. Ese es un politécnico. Es un Politécnico, que yo digo que es la obra principal de la que yo impulsé. Esa idea me vino a mí de... Nosotros transmitimos en una ocasión de ella, en el hotel que nos quedamos, un pequeño hotel que era, incluso creo que lo inauguramos nosotros, fue llegando, pero al lado yo pregunté qué había en ese lugar, porque parece que era como un museo, y entonces alguien me dijo que era el hotel. Sí, ese otro sitio. A la entrada, cuando entramos a la derecha, estaba el Hotel San Rafael, a nombre con Trujillo, se quemó, se quedó ahí, y en el año 2006, estando yo en el Senado, y siendo la antigua, San Rafael antiguo de Ministro de Cultura, se incluyó construir un centro cultural en una parte y en otra parte hay un museo transnacional que está ahí. Pero está vivo eso. Sí, bueno, está viva. El museo está cerrado, es del ayuntamiento, está cerrado. El centro de cultura está abierto y proyectamos que debe hacerse un lugar ya de bellas artes también. Pero la mansión está más para el fondo. También está la antigua aduana de cuando los americanos. ¿Sabes que esos grandes países a veces para cobrarse controlaban las aduanas? Esa aduana se transformó también en un edificio muy hermoso de que la tiene Cefrón. Se hizo la intergencial. Una cosa que la gente quizás no se ha dado cuenta es que a esta altura de juego República Dominicana recuperó tierra de que la tenía Haití de nosotros. Que ahí en esa aduana desayunamos el día, ahí en el ejército. En la aduana, sí. ¿Lo tiene el ejército? ¿Verdad? Sí, del ejército. Sí, porque creo que transmitimos desde el frente de ese lugar. Sí, yo recuerdo el frente. Entonces, pero más para abajo ya, para Carrizal, se recuperó la tierra de Cachimán, que fue la última batalla de Gregorio Lupe, del Centinela de la Frontera. Y en el contexto de lo que ha estado pasando en la frontera, que evidentemente ha sido un escenario muy complicado, ¿cómo pudiera impactar eso, la política local? En el caso la frontera está paralizada porque es que el comercio, desde que desapareció la siembra de maní, el comercio vive de ese intercambio. Hay que saber nada más que formalmente son 1.100 millones de dólares que se venden hacia Haití, el segundo destino. Hay que saber que ahí tenemos nosotros centenares de motoconchistas, mujeres que hacen comida para vender, hotelitos, chiriperos de todo tipo. Es decir, eso está afectando mucho a todos los pueblos de la frontera. ¿Tiene un estimado de pérdidas en Elías Piña por toda esa situación, las medidas? Bueno, decenas de millones de pesos, decenas. Porque hace unos 15 días hacía un cálculo un economista refutado que se han perdido 100 millones de dólares en toda la frontera. Pero ese punto de la frontera, aparte de ese negocio cotidiano de la gente que compra su cosita a mano, hay además un tráfico intenso de camiones y patanas que pasan por ahí. Bueno, yo estimo que hay, para no decirlo con ese término así, hay negocio informal que puede rondar en la frontera entera en 300 millones de dólares y el formal en 1.100 millones de dólares. Ese informal hay que decirlo, por ejemplo, en la frontera de 381 kilómetros. En cualquier camino de eso hay una casa de aquel lado y otra casa de este lado. Incluso el Banco Central publicó hace un tiempo un estudio sobre la frontera, el impacto económico sobre la frontera y da muchísimos datos interesantísimos. Porque hay que decir otra cosa, el gobierno dominicano
prácticamente no cobra impuestos para lo que sea para allá, que en un sentido es registrarlo, que se vendan productos para allá, que tú no vas a cobrar impuestos, formar, o que se venda, informar. Pero quizás quien debería cobrar es Haití. Y de Haití hecho, cobra y harto que son los impuestos en Haití. El Haití. gobierno haitiano en algún Son momento, hartos. cuando lo tenía el gobierno, parte de su reclamo era eso, que quería cobrar los impuestos en la entrada. Sí, ellos tienen impuestos muy altos. Incluso hay que decir que en el caso nuestro las industrias, porque no solamente es la cosa menuda, por ejemplo, ahí el Cifrón hizo un estudio y en el caso de Elías Piña entra entre 250 y 300 patanas diarias. Pero fíjese, la pregunta específica de Laura, ¿puede impactar esa realidad en el escenario electoral? Como pensar que eso Yo creo pueda que variar? eso impacta. Tiene que impactar porque el que hoy no está comiendo, que son chiriperos en cierta medida, por esa medida tiene que ver la realidad que está ocurriendo. Y cuando nosotros lo que hicimos fue construir el centro inteligencial, el gran comercio que hay allá, lo hizo la Fuerza Armada, cabezado por Paulino Sen. Bueno, pero hay una realidad que tampoco, en términos electorales, tal vez no se le imputa todo al gobierno, porque si hay una realidad que hay un problema, usted sabe que hay un problema y reconoce que hay un problema. Bueno, porque en adición se le ha imputado al gobierno desde el PLD querer politizar el tema en el sentido de que lo ven como una ventaja electoral, no como un problema electoral. Es que yo estoy viendo lo siguiente, que el problema de ahora es el de Río Masacre. Eso pudo haber resuelto ahí. Lo que mismo que está diciendo el presidente hoy, que va a hacer, que está también en Pedernales, el río va para allá. Ellos hacen un canal más grande que el río, es decir, que se van a quedar con todo el agua. Pues déjale pasar el agua de ellos nada más. Y la nuestra, que no pase para allá. Eso es lo que hay que hacer ahí, pero cerrar la frontera entera, Ahora, afectar todo el mundo por eso. En términos electorales, el tema le ha estado dando punto favor al gobierno, desde el punto de vista electoral, particularmente al presidente. Sin embargo, ¿usted cree que en la medida en que se hace compleja la situación, la realidad pudiera quitarle esos puntos, pudiera ir Bueno, es afectando que yo creo que ha sido muy desproporcional el accionar del gobierno. El gobierno quizá está buscando a veces la situación de mucha gente que creen que hay que resolver el problema haitiano como lo creemos todos nosotros, y a nivel nacional busca esos puntos, pero a nivel de la frontera afecta a la frontera. Esa forma que lo hizo, si por mano de cosas los haitianos respondieran a eso, entonces es un problema que tenemos nosotros. A ver, pero hay algún nivel, perdón Miguel, pero hay algún nivel de actividad económica ahí con esta apertura parcial que el gobierno ha dicho. ¿Se siente alguna actividad o es cero? Lo que pasa es que los haitianos han dicho que en virtud de que aquí se hizo unilateralmente, también de aquel lado no están abriendo, dice que ellos no son los que la República Dominicana no lo manda a ellos. Y así es, que eso debió combinarse. Sí, al no combinarse de aquí para allá, la apertura de aquí no está siendo respondida por allá. Independientemente de las actitudes que pueda haber de ambos lados, ¿se percibe alguna actividad? Porque también en esto surgen actividades, digamos, informales de traficar por un lado, meter por aquí, por el otro, porque la gente no se deja morir tampoco. No, de manera formal hay cosas mínimas, lo hay, pero no está abierto como debe estar abierto. Y como tú dices, la gente, una vez a Balaguer, cuando aquellos años, lo digo a él porque por edad tú no te recuerdas, pero él sí, en el año 90, 94, que hubo muchas crisis, que mandaron los generales para allá, que mandó Balaguer le picó un ojo a los generales, no bloqueen, es mejor llevarle la comida allá que ellos tengan que venir a buscar para acá, dijo Balaguer en la época. Adriano, hoy el gobierno anunció la venta de huevos en 76 supermercados, incluyendo también el INESPRE. Sí. Esto, obviamente, a los comerciantes por la situación del cierre de la frontera en Dajabón y otras. Quiero saber si esta medida impacta también a los comerciantes de Elías Piña y qué le parece la medida. Bueno, es que es una medida que va a ser igual que los otros, como del colmado del campo, como lo que hacían también los jueves, por cierto, el INESPRE. Está hablando de 76 colmados, 76 establecimientos, cuando hay 80,000 en el país. ¿Qué impacto va a tener entre la población? Nada. Yo me pregunto si los supermercados que están en la capital, si eso le impacta a la gente de Capotillo o a la gente de Gualey, no. Bueno, a la clase media no puede impactar. Es decir, eso es la medida económica y la medida a los fines de incluir un mercado, tienen que tomarse a nivel general. El problema del huevo y del pollo, que es grave. Hay que decir que un huevo ahora mismo cuesta producirlo entre 4 y 5 y 4.5 pesos. Se está vendiendo en granja a 3 y 3 y pico. O sea, el que produce un huevo, en vez de ganar, está perdiendo.
en la actualidad. ¿Por qué? Porque han dejado crecer los costos de producción. ¿Pudiera esta situación desmontar mucha actividad productiva del país? Es decir, que luego tendrían que restablecerse. Bueno, la de los huevos han quebrado como el 40% de los pequeños y medianos. Eso han quebrado porque cuando tú vendes, si tú vendes más barato que como está produciendo, tiene que quebrar. Pero además, en el caso de la frontera, por ejemplo, ¿cuántas patanas de cemento se van para la frontera, para Haití diario? Algunas 100 patanas en la frontera entera. ¿Cuánto de varillas se van? ¿Cuánto de alimentos de todo tipo? Se habla de 200 y pico productos que se venden. Si no se venden para allá, porque en el caso, por ejemplo, de los pollos y los huevos, el 20% de la producción dominicana se va para Haití. Es decir, es alto el porcentaje. Que produce muchísimo destinado a ese mercado. Usted es agrónomo, sí. Economista también, ¿verdad? Sí. ¿Qué usted plantea en este escenario con su experiencia que usted tiene? Esa es una buena pregunta, que no se me olvide el libro que le había traído aquí. El libro de... Sabes que ya yo tengo muchos años de graduado, he visto 23 ministros. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una política parecida a lo que hace Estados Unidos y lo hace la Unión Europea. Estados Unidos le entrega 100 mil millones de dólares a sus agricultores y la Unión Europea da el 30% de sus subsidios a los agricultores. Aquí el Estado tiene que apoyar en lo que es la primera parte de los cultivos, el proceso, preparación de tierra, semillas. A los pequeños productores hay que dársela gratis, como hacen ellos. A los medianos se les da una parte. Por cierto, de camino para acá, como se anunció el programa, me escribió un agrónomo de Asua, José Bay, me decía, no deje de hablar de los cancelados, ni prestaciones. Yo tenía 20 años en agricultura y me cancelaron por nada porque hubo un cambio de gobierno. Entonces, los técnicos especializados, que lo han sacado todo, hay que retornarlo otra vez. Yo le decía, porque no estaba hablando de política necesariamente, le decía, bueno, quien hizo el prólogo de este libro fue Hipólito Mejía, no un libro partidario. Y yo le decía a Hipólito, por lo menos que aplique la mitad de lo que usted hizo. Pero ¿y si se dice que las universidades hasta tienen cerradas la mayoría de las escuelas de agronomía? Se supone que aquí no hay tanto agrónomo como para usarlo y mucho menos para votar. El país tiene alrededor de 9.000 agrónomos y hay 1.300 áreas y hay 500 áreas que están vacías, sin agrónomo. ¿Qué significa eso? Una área sin agrónomo. La cantidad que tenemos no es suficiente para cubrir darle la cobertura a las necesidades agrícolas. Es que nosotros tenemos un sector agropecuario muy fuerte. Solamente en la parte avícola, hablando de eso, aquí se produce todos los años, en la parte agrícola, avícola, las aves, 56 mil millones de pesos. O sea, tenemos un sector agropecuario amplio. Yo decía que... 56 mil millones de pesos. Yo decía que cuando el presidente hablaba ahora, Abinader, de que el próximo gobierno tendría que hacer una reforma fiscal, ¿por qué nosotros mejor no tomamos y comenzamos a crear riqueza en el sector agropecuario para no importar casi 6 mil millones de dólares que se va a importar ahora? Aquí está importando cerca de 400 millones de pesos en dólares, en maíz, 150 millones de pesos de dólares en pollo, 130 en leche en polvo, 57 en café. Y el planteamiento que está haciendo el gobierno respecto a la mano de obra en el sector agricultura, donde han asegurado que va a haber una sustitución de la mano de obra haitiana. Eso es lo ideal, pero es un proceso que no es tan fácil, porque, por ejemplo, yo soy de los que estoy de acuerdo en que mecanicemos un poco más la agricultura, no tanto como esos países desarrollados que te cosechan cualquier cosa con una máquina, pero es un proceso que se lleva años. Así como se llevó muchos años a llegar a la situación actual, donde en realidad la mano de obra la tienen los nacionales haitianos, eso es lo ideal, pero eso no es verdad que se va a resolver de un año para otro, porque tiene que haber una mano de obra obligado o una máquina. ¿Y cuándo la vamos a tener nosotros? Si ni siquiera tenemos tractores para preparar tierra. Usted, aparte de ser agrónomo, fue ministro de Agricultura, por tanto... Administrador del Banco Agrícola, director del FED. Es decir, conoce muy bien toda esa mecánica. Pero la mecanización, usted dice, bueno, obviamente lleva su tiempo, pero la tecnología existe hoy ya. Sí. Es decir, es mucho más fácil. De hecho, vi que creo que fueron los chinos que donaron unos equipos ahora como una manera de ir ayudando. Es decir, ¿qué es lo que nos falta? ¿Es dinero o es tomar la decisión? Incluso el propio presidente Hipólito Mejía, que usted mencionaba ahora, fue un iniciador de eso y después no le hicieron mucho caso y abandonamos el proyecto. Pero
es tomar la decisión. ¿No falta dinero o no falta tomar la decisión? Es tomar la decisión, porque la agricultura da su dinero. ¿Y por ejemplo, cuáles áreas pudieran establecerse como prioridades para mecanizarse como parte de ese desarrollo? Hay grandes tecnologías creadas ya. Nosotros tenemos que adaptarlas y crear también. Por ejemplo, tú tienes Embrapa, que es la parte de investigación de Brasil, que te tiene 5.000 investigaciones nuevas. Tú tienes que, por ejemplo, en el maíz nosotros producimos 2 quintales y pico por tarea. Estados Unidos tiene 14 en base a tecnología. Es tomar tecnología de esa, adaptarla, porque todas las tecnologías no son lo mismo en un lugar que en otro, o nosotros crearla. O sea, es tomar la decisión de la tecnología y aplicar una tecnología ajustada al lugar donde esté. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos todos los tipos de microclimas. República Dominicana tiene la ventaja que la tiene pocos países. Usted menciona el maíz. ¿Pero tiene el país tierra suficiente para sembrar todo el maíz que necesita? ¿O pudiéramos adoptar el acuerdo que el gobierno hizo con Guyana y que aparentemente parece que se está conversando también con Surinam? Bueno, es que para usar sus tierras base a un acuerdo de producción de soya, maíz. Entonces nosotros vamos a dejar abandonar, hay 8.1 millones de hectáreas de tierra subutilizadas o bardía total aquí. Esa tierra que tiene mejores condiciones que la de Guyana, hay que crear infraestructuras que aquí están creadas. Vamos a no sembrar en la tierra que tenemos, en las tierras útiles que tenemos, con los agrónomos que tenemos cancelados, de calidad. Para irnos allá, hay tierra suficiente. Con 3 millones y una tecnología media entre nosotros y lo que es Estados Unidos o es, por ejemplo, México. Ni siquiera una tecnología como la de ella, sino media. Que podamos producir, por ejemplo, 4 quintales por tarea. Tenemos para eso. Es decir, hay tierra para producir maíz que necesita la República Dominicana. Hay tierra y hay tecnología. Usted que es de la frontera, y Haití lo vemos, pero no se supone que en algún momento eso tendrá algún sosiego, ¿verdad? ¿Pudiera Haití ser considerado en algún momento como parte de esa producción en la isla? Bueno, yo diría que pudiera ser en base a un acuerdo. Habría que ayudarlo para que ellos produzcan primero lo de ellos mismos. Porque recuérdense que ellos importan de República Dominicana el 24% de su economía allá, que representa el 10% nuestro. Por ejemplo, en el caso de Elías Piña, tenemos el río Altibonito, el más grande de la isla, más con el Macasía. Se produce el Macasía entonces las Dos Bocas. Eso ahí es apto para hacer una presa grande, energía para nosotros y agrícola para ellos. Cuando tuvo Lula la primera vez, estaba dispuesto a hacer un aporte, donar una parte para hacer esa presa, que esa presa crearía en el centro de Haití. ¿Quién quería donar eso? El presidente Lula de Brasil. Lula. Entonces, nosotros, por ejemplo... ¿Lula está ahí ahora? Bueno, eso es lo que yo digo, Lula está ahí, y yo pienso que eso, nosotros podemos contribuir a que ellos produzcan de alimentos para ellos. En ese caso, esa presa, la energía para nosotros, que son 100 megavatios que da esa presa, más la producción para ellos. Es decir, yo pienso que ahora mismo que los dos países están creciendo y que, dijo el presidente que hay que hacer una reforma fiscal, vamos mejor a producir riqueza en el sector agropecuario. ¿Por qué no ponemos la cantidad de café para no tener que comprar entre 50 y pico a 60, 70 millones de pesos en café? Por ejemplo, la habichuela. El año pasado se compró más habichuela afuera que lo que nosotros producíamos aquí. Estamos hablando nosotros de que la habichuela era el cultivo, vamos a decir, del Valle de San Juan, que ya no está muy mínimo. Entonces, hay que retornar a las cosas hay que revisar las cosas que hemos tenido éxito, que lo ha habido en los diferentes gobiernos, y nosotros entonces irnos al sector agropecuario, porque si no hacemos eso, nosotros, por ejemplo, desde el año 2015 para acá, ha ido creciendo el hambre en el mundo. Ahora mismo hay un mercado ahí que está ahí. Ese mercado podemos aprovecharlo, pero en vez de aprovecharlo, lo que estamos es comprando entonces en el mercado, abandonando a los productores. De manera que nosotros, existe una tecnología, existe un plan para producir aquí. Falta la decisión que tenga que tener el gobierno. Don Adriano, gracias por haber estado con nosotros. Ya veremos cómo queda todo este proceso y la candidatura a senador a nivel de Elías Piña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pedimos a Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD y candidato a senador por Elías Piña. Vamos a una pausa. Ya volvemos.